En esta mesa de innovación TIC y RSC contamos con 3 personas ponentes. En primer lugar, Juanma Romero, presentador del programa Emprende de Radio Televisión Española. Juan Luis Gonzalo, DevOps Director de Alastria. Y Chana Muñiz, directora de DevKey España. ¿Vale? ¿Cómo funciona la mesa? La mesa consta de una primera parte donde los ponentes harán una intervención inicial, para la cual tienen un máximo de 8 minutos cada uno para exponer su presentación. Luego tenemos una segunda parte donde lanzaremos alguna pregunta desde moderación o podemos escoger alguna de las preguntas que vosotros, la audiencia, hayáis podido compartir mediante el espacio habilitado que tenéis en la parte inferior de la pantalla. Aprovecho para recordar también a las personas ponentes que podéis ir respondiendo a las preguntas directas que se os lance la audiencia, tecleando en este mismo espacio. ¿Vale? Yo no quiero robar mucho tiempo a las personas ponentes y solo para contextualizar brevemente, me gustaría poner en valor uno de los beneficios que tiene la innovación para la sociedad. ¿Vale? Poniendo como ejemplo los proyectos de impresión 3D que estamos viendo en estos días. Personas que forman parte del movimiento Makers están imprimiendo material sanitario y que comparten gratuitamente con las autoridades sanitarias que tanta falta hacen en estos momentos. Además, también hay empresas que se han unido conjuntamente con el sector público. Concretamente, me suena un caso aquí en Cataluña, para fabricar con tecnología 3D también respiradores para las UCIs. ¿Vale? Estos ejemplos demuestran uno de los beneficios de la innovación, como es el que permite afrontar los grandes retos que tenemos como sociedad, como es en este caso la lucha contra la emergencia sanitaria mundial causada por la pandemia internacional del COVID-19. ¿Vale? Antes de empezar con la mesa, me gustaría lanzar una encuesta cuyos resultados compartiremos al final de la mesa. ¿Vale? A ver si mi compañera Nuria puede presentaros esta encuesta. Aquí la tenemos. La pregunta es: ¿qué beneficios creéis que aporta la innovación responsable a la empresa? Y también es una opción múltiple de respuesta, ¿vale? Tenéis como respuestas: aumenta la calidad y sostenibilidad en procesos y productos, favorece la internacionalización, permite anticipar riesgos, favorece la corresponsabilidad y la creación a través de la implicación de los grupos de interés, mejora la imagen y la reputación corporativa y abre posibilidades de captación de fondos. Vale. Dicho esto, vamos a presentar a la primera persona ponente. En este caso es el señor Juanma Romero, es director y presentador del programa Emprende, que se emite en el canal 24 Horas y la 1 de Televisión Española, especialista en habilidades sociales y magnetismo personal, conferenciante, moderador y presentador de eventos y mesas redondas. ¿De acuerdo? Entonces, Juanma, si te parece, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Gerard. Encantado de saludaros y gracias por esta iniciativa de RSC, que yo creo que es importante para que podamos un poco también, reinventarnos. Estamos hablando de la empresa que está asumiendo los retos de innovación, gestión y más responsabilidad. Bueno, pues al final esto se trata de saber que tenemos que hacerlo con la humildad de tener claro que esto es algo nuevo, es un banco de pruebas en el que nos estamos subiendo ahora mismo y que no sabemos cómo va a acabar. Al fin y al cabo, esta es la primera gran crisis global que afronta la humanidad en la era de la información. Y la empresa se tiene que enfrentar a ella igual que se enfrenta la sociedad en el tema sanitario, del que no voy a hablar, evidentemente, porque no tengo la menor idea, pero tienen que enfrentarse con esa humildad que decía y también sabiendo que hay nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, esta que estamos haciendo ahora. Nos hemos tenido que reinventar muchos. Yo que me dedico a dar conferencias, pues os podéis imaginar que se me han caído absolutamente todas de aquí a septiembre como poco. Entonces, hay que reinventarse. ¿Cómo te reinventas? Pues organizas webinars, seminarios, conferencias online, etcétera, etcétera. Esto que hago yo lo puede hacer cualquiera, que yo no estoy inventando aquí la panacea ni muchísimo menos. Simplemente tenemos que tener la responsabilidad de saber que podemos hacerlo de otra forma. Y además también la responsabilidad de saber que en estos momentos en los que nos encontramos
tenemos que aportar algo a la sociedad. No se trata de decir, voy a hacer conferencias para ganar dinero. No, ahora se trata de decir, voy a hacer conferencias o voy a dar seminarios o a ofrecer mi escaso o pequeño conocimiento para que la gente pueda salir adelante, porque la responsabilidad nuestra no está tanto en lo que estamos haciendo, sino en ver qué vamos a hacer dentro de muy poco tiempo cuando esto pase, porque digo yo que esto para mayo, junio habrá pasado. Si ha pasado, tenemos que empezar a pensar en la segunda fase, que es la situación económica. ¿Cuánta gente se está quedando en la calle ahora mismo porque no tienen trabajo, porque sus trabajos se cierran? No ya estoy hablando de ERTE, sino simplemente de que te despiden. Y luego todo esto nos encontramos en casa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos que tener también, sobre todo los padres, la responsabilidad de la sensatez, del sentido común. Imaginaos, yo en mi casa tengo 6 hijos, en casa tengo 4, uno está cuidando a los abuelos y aquí tengo 4 porque la otra ya soy de vivir fuera. Bueno, pues de esos 4, 2 teletrabajan, con lo cual tú no puedes molestarles en absoluto en su habitación durante el tiempo que están teletrabajando, porque es que están teletrabajando y esa es la responsabilidad. Si me dijesen, no, papá, vamos a hablar a hacer esto, a hacer lo otro, a ver la tele, yo diría, uy, qué hijos he criado yo, qué irresponsables son. Al contrario, me han puesto un cartelito en la puerta, vamos, a mí y a todos, que dice, no molestar. Y mientras está el cartel no se puede entrar. Y cuando quiten el cartel es cuando podemos entrar. Nos hemos dado cuenta que todo esto está cambiando radicalmente, no solo por el desgaste emocional que supone, que no llevamos más que 10 días, pero es que nos quedan otros 30, vamos a ser serios, esto tenemos que hacerlo poco a poco. Yo me estoy planteando comprar una bicicleta para, por lo menos, estática, evidentemente, y plegable, que luego habrá que meterla en algún sitio, para que por lo menos podamos hacer un poco de ejercicio, porque si no, esto al final va a ser una absoluta locura, vamos a tener problemas de riego sanguíneo y un montón de cosas, porque claro, todo el día sentado trabajando o tumbado viendo la televisión o leyendo libros no puede ser. Nos hemos encontrado también con otros cambios importantes. Tú ahora mismo llamas al Hipercor para pedir el pedido telefónico y te dicen que las líneas están saturadas, que te olvides. Con lo cual, esto también es importante. Es decir, ha habido mucha venta online, ha crecido la venta online, pero al final hay que seguir yendo allí. Nos hemos encontrado también con que han subido los precios de las materias primas, que las empresas, muchas, no sabían lo que iba a pasar, pero han tenido la suerte de que ha coincidido con el Año Nuevo Chino. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que durante esa época las empresas en España, bueno, en Europa, en América, en Latinoamérica, etcétera, etcétera, están ampliando sus stocks en previsión de esos pocos días en los que la producción china se para totalmente. ¿Qué ocurre? Que esos stocks son ahora cuando se están empezando a romper en Europa, porque hasta ahora teníamos los remanentes que nos venían de China, pero ahora ya no. Al final, lo que hemos encontrado es que los chinos vuelven a trabajar, los puertos no funcionan, traer materias primas a España o a Europa es complicado, y también nos hemos dado cuenta de otra cosa, que a lo mejor no todo hay que fabricarlo en China. Eso yo creo que también es importante. Y otra cosa también, que considero que es esencial, tenemos que tener el reto, nuestro reto, no, como decía, está en visualizar el futuro, leer el futuro, qué va a pasar más allá. Y, por supuesto, yo que trabajo mucho con emprendedores, apoyar a los emprendedores, dar visibilidad a sus ideas. De hecho, en nuestro programa, el próximo programa, no es por hacer publicidad de mi programa, pero el próximo va a ser sobre posibles ideas para salir adelante de esta crisis que tengan los emprendedores. En este caso son los colaboradores del programa los habituales, pero luego se irá ampliando, porque nosotros, y esto lo hacemos desde casa, evidentemente, en Televisión Española nos han mandado a casa a la mayoría, se han quedado los que son esenciales en informativos diarios y los demás para casa, porque claro, no se trata de que llegue allí uno contaminado, contamine todos y haya que cerrarlo. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues desde casa seguimos, con este mismo fondo que veis, hago yo las entradillas, lo único que en vez de sentado de pie, y en esas entradillas pues voy contando un poco lo que vamos a hacer. Y las pymes, ¿qué ocurre? Que se han encontrado de repente que todas les ha dado por teletrabajar, porque no les queda más remedio. Y también se han dado cuenta que muchas no están preparadas. ¿Por qué? Porque no la habían preparado con tiempo. Hay otras que sí, pero hay muchas que no, sobre todo las pequeñas pymes, y luego también que no todo el mundo puede teletrabajar. Ojo, que el conserje tiene que estar en la conserjería, que el camionero, que se nos olvida los camioneros, que son los que nos traen la fruta, el pescado y todo, tienen que estar en el camión, que los sanitarios tienen que estar en el hospital, o sea que trabajar o teletrabajar, pueden teletrabajar algunos, pero otros no. Al final, ¿cuál es la responsabilidad? Que nos demos cuenta que esto probablemente va a cambiar. Yo no me atrevo a hacer predicciones,
porque, bueno, pues gurús y visionarios y futuristas hay muchos, pero yo creo que esto va a cambiar radicalmente, que vamos a ir a otro modelo de negocios en ciertos aspectos, en otros no. Al final, bueno, pues lo que decíamos de que los empleados van a cambiar radicalmente es cierto. Ahora se va a buscar más la gente que trabaje por proyectos, las empresas ya no son como antes, que estabas toda la vida. Yo llevo 30 y pico años en televisión española. Eso ya no existe. O sea, cualquier persona que entre ahora en el mercado laboral y que espere eso, que se vaya despidiendo. Al final, y ya para terminar, que están mis compañeros esperando, solo quiero transmitir un mensaje de ilusión, de optimismo, que esto lo ganamos entre todos, que es que esto yo no solo no lo hago. Igual que en mi casa, yo solo no controlo que esto funcione bien. De hecho, yo cuando empezaron aquí mis hijos a trabajar, entre nosotros pensé que alguno iba a acabar muerto, que esto iba a ser absolutamente insostenible. Y no ha habido ni una sola bronca. Y esto no es porque el padre o la madre lo hayan gestionado bien. Esto es porque, de momento, tocamos madera, lo estamos gestionando bien entre todos. Ya veremos lo que pasa mañana. Lo mismo acabo la conexión y tenemos una bronca, pero no ha pasado. Entonces, ese es el asunto, que esto no lo hace uno, ni el más listo, ni el más gurú, lo hacen entre todos. Y si alguien lo está haciendo mal allí arriba, pues si lo está, me refiero al gobierno, no a Dios, eso ya cada uno para lo que quiera. Si alguien lo está haciendo mal allá arriba, de momento hay que ayudarles. Hay que ayudarles a que lo hagan lo mejor posible. Que ya llegará el momento de decir qué habéis hecho y cómo lo habéis hecho. El gobierno que sea y del color que sea. En cualquier caso, simplemente optimismo y vamos a por ellas, que no nos queda otra. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juanma, por este último mensaje de optimismo. Y a mí me gustaría destacar un par de cosas. La necesidad de reinventarse, ¿no? Que es algo muy necesario para las organizaciones en este contexto que llaman líquido, donde el cambio es constante. Y también destacar este comentario sobre los stocks y que remarcabas que no hacía falta, quizá no hacía falta fabricarlo todo en China. Hay varios artículos que ya corren por las redes de cómo será el futuro tras el COVID-19 y muchos de ellos hablan de esta recentralización de los centros de producción para precisamente evitar estos riesgos y fomentar la creatividad y la innovación. Vale, entonces ha sido muy interesante tu presentación. ¿Vale? Damos paso ahora a la segunda persona ponente, que es Juan Luis Gonzalo, que es ingeniero superior de informática con más de 20 años de experiencia gestionando la entrega de resultados en programas de multinacionales en áreas de tecnología de la información y operaciones y liderando proyectos de transformación operacional y de lanzamiento de nuevos negocios. Entonces, Juan Luis Gonzalo, tienes la palabra. Bueno, pues gracias por la invitación a estar aquí y poder compartir con vosotros un poco nuestro trabajo que estamos haciendo en Alastria. Un poco por poner en contexto, para los que no conozcáis, Alastria es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó hace unos 2 años, en 2017, con el objetivo de promover el uso de tecnologías, pero desde un ámbito de colaboración. Eso que hoy en día necesitamos tanto y que parece que está funcionando cuando todas las empresas nos ponemos juntos a trabajar para encontrar nuevas soluciones. Ya entonces los fundadores de la asociación lo vieron claro, eran directores de varias empresas y startups que juntos entendieron que el único modo de empezar a hacer cosas en tecnología, en estas nuevas tecnologías, era mediante esta colaboración para luego competir, pero primero colaborando para crear las bases. Entonces lo entendieron y bueno, pues ha dado bastante resultado. Hoy ya somos más de 500 empresas, startups, universidades, despachos de abogados. Y un poco yendo al fondo de lo que es este evento de responsabilidad social corporativa, una de las cosas que desde Alastria siempre hemos tenido en nuestro ADN ha sido hacer cosas por el bien común, hacer cosas para que la sociedad funcione mejor. Ya en ese sentido, en el año 2019, bueno, había preparado una presentación, pero os lo voy a contar porque yo creo que es mucho más dinámico en este tipo de eventos el contar. Como os decía, en el 2018 ya empezamos a hacer algunas cosas, pero en el 2019 trajimos por primera vez a España el capítulo de la ITU, que es la International Telecommunication
Union para el desarrollo dentro de la ONU de los entornos de telecomunicaciones. Tuvimos una sesión plenaria aquí en ICADE, en Madrid, en la que, aparte de que los expertos científicos estaban allí debatiendo, nuestros socios tuvieron la oportunidad de presentarles cómo veían ellos el trabajar para desarrollar nuevos modelos de sostenibilidad y nuevos modos de luchar contra los objetivos del cambio climático, contra los ODS, que ya entonces estaban empezando a bueno, pues poner cada vez más en común. Una de las cosas que pudimos ver con ellos es que, bueno, pues dentro de las empresas grandes, pero también de empresas pequeñas, todos tenían muy buenas ideas para hacer cosas. Entonces, un poco avanzando en eso, surgió la oportunidad con otro foro internacional europeo que es INATBA y con la Comisión Europea montar en Málaga el pasado noviembre, montamos la primera Global Blockchain Challenge. Y aquí hago un inciso por si la gente no lo conoce. Blockchain es una nueva tecnología que ha surgido últimamente. Muchos lo conoceréis por el tema de Bitcoin, de las criptomonedas y todo esto, pero blockchain es mucho más allá. Es un modo de trazabilidad, es un modo de asegurar la confiabilidad en la información, que hoy en día es muy importante. Como antes comentaba Juanma, uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que la información que está fluyendo sobre esta crisis, mucha de ella es falsa, es bulos. Entonces, una de las cosas que con blockchain se está intentando hacer es ver cómo podemos garantizar que la información sea veraz. ¿Cómo hacemos que aquel que promueve una información sea una información que quede de algún modo registrada y alguien pueda verificar si es verdad o no es verdad? Entonces, eso es muy importante, esta trazabilidad, esa confiabilidad en la información que nos va a venir muy bien para muchos sectores. Como os decía, en Málaga en noviembre estuvimos este primer congreso y en ese congreso una de las cosas que hicimos fue tener un día entero de una reunión en la que 22 equipos diferentes estuvieron trabajando para buscar una solución para cada uno de los 17 ODS. Entonces, de cada uno de ellos surgió un ganador, un líder. En concreto ganaron 3 el global. Uno de ellos fue AB InBev, que es una empresa, una startup belga, desarrollando un sistema para utilizar plancton marino para crear protectores solares, y con blockchain lo que hacíamos era un sistema de incentivación para poder darles de algún modo bueno, un beneficio a aquellos que lo usaran para luego poder usarlos. Otro fue IECISA, conocedora aquí en España, conocéis todos Informática del Corte Inglés, que lo que desarrolló fue un sistema para prevenir fallos en infraestructuras que luego, pues como el desgraciado de Génova, luego pueden costar vidas humanas. De manera que los ciudadanos puedan de una manera colaborativa poder aportar a los ayuntamientos donde ven problemas infraestructurales para que los ayuntamientos los puedan resolver. Y el tercero fue una empresa llamada Rewire, ahora llamada Walkley, que lo que desarrolló fue un sistema para como una plataforma de vacunación para incentivar las vacunas, sobre todo en África, en los que se daban puntos en una especie de gamificación tanto a los que se iban a vacunar como a los que se ofrecían como voluntarios para hacer esas vacunaciones. Como veis, esto poco a poco ha ido derivando en que en este año ya, y con esta crisis que tenemos encima, nos hemos volcado totalmente toda la asociación en la lucha contra el COVID-19. Estamos aprovechando la potencia de las grandes empresas que están dentro, pero también de las pequeñas. Hemos creado grupos de trabajos diferentes. En algunos de ellos, por ejemplo, estamos ahora mismo trayendo desde China, bueno, lo habéis oído en la televisión, que se están trayendo robots para hacer pruebas de manera masiva. Pues ha sido a través de algunos de los socios nuestros que dentro de este grupo de trabajo han estado usando toda su fuerza para poder, de manera colaborativa, hacer que desde China podamos traer uno de estos robots. Lo mismo, y has comentado tú antes desde la presentación, que los equipos makers están trabajando para poder crear nuevas cosas que puedan funcionar. Como veis, todo esto ligado a luchar contra los problemas que realmente afectan a la sociedad. Esto no va solo de economía, va de la gente. Y es importante que podamos cambiar porque la gente tiene que cambiar. Os comentaba también otro proyecto que es importante, es el Green Feeling,
que hemos lanzado también recientemente para luchar contra el ODS 13 de Acción por el Clima, en el que proponemos, igual que las empresas reportan las facturas de manera electrónica, que todas las empresas puedan reportar de una manera segura las acciones que están tomando para luchar contra el cambio climático de su responsabilidad social. De una manera conjunta a nivel europeo, la Comunidad Europea nos lo ha aceptado y estamos trabajando con ellos. Hay más de 17 empresas aquí metidas, desde el Gobierno de España a la UNITAR, que es la Fundación de las Naciones Unidas para la búsqueda de formación, como Climatrade, que es nuestro socio líder en esta parte, como el Consejo de Colegios Informáticos, de registradores, gente aquí con ese objetivo. Y otro objetivo que también estamos lanzando, y para terminar, Gracias. tratamos de, usando los blockchain, los cortes de luz y de suministro que está en riesgo de exclusión social, de manera que podamos evitar la burocracia que hay dentro de todo este papaleo, sobre todo con el objetivo de evitar que las personas les corten la luz. Como veis, entre todos la idea es que podamos cambiar el mundo juntos. La colaboración, y hoy en día es básica, necesitamos hacerla juntos. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Ha sido muy interesante tus aportaciones. A mí me gustaría destacar, como tú has hecho ahora mismo, esta parte de colaborar, ¿no? De colaborar y poner y hacer cosas para mejorar el bien común y colaborar para luego poder competir. Y también destacar esta tecnología blockchain, que quizá es un poco incipiente y el gran público no lo conoce, pero que tiene aplicaciones muy importantes y muy interesantes para desarrollar la responsabilidad social corporativa en las empresas. Bien, sin más, por último, voy a dar paso a la señora Chana Muñiz, directora de DEPKI. España cuenta con 15 años de trayectoria profesional en los sectores de ingeniería civil y energía, especializada en la internacionalización de empresas. Actualmente asume el cargo como directora de DEPKI en España para consolidar el negocio en este mercado. Anteriormente gestionó empresas como directora internacional de varios corporativos, habiendo liderado numerosos proyectos en Latinoamérica, Europa y Asia. Chana Muñiz, cuando quieras, tienes la palabra. Hola. Muy buenos días a todos. Gerard, muchas gracias por esta introducción y es un placer hoy compartir esta mesa con Juanma y Juan Luis. Pues bien, en el contexto en el que nos encontramos es inevitable poner de manifiesto el impacto que está teniendo esta crisis sanitaria a nivel medioambiental. El alivio será muy probablemente momentáneo y desde luego la causa es una mala noticia, pero es cierto que estamos viendo un impacto en la reducción de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Perdonad, me gustaría pasar la diapositiva. Sí. Vale, muchas gracias. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como todos sabéis, en el 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos. Y dentro de estos objetivos tenemos el objetivo número 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático a nivel global. Y como comentaban mis compañeros Juanma y Juan Luis, es fundamental la coordinación y el empeño de todos los actores de la sociedad, no solamente a nivel gubernamental, pero es fundamental también a nivel de corporativos, sector privado, sociedad civil y cada uno de nosotros. Y qué mejor ejemplo que el que ha liderado Ingeniería Social hoy en convertir este encuentro virtual. Si podéis pasar, por favor. En DEPKI lo que hacemos es, gracias al análisis de los datos ya existentes en los edificios, es identificar potenciales ahorros energéticos en grandes parques inmobiliarios, convirtiendo estos parques en más sostenibles, y creemos y estamos convencidos de que la innovación aquí juega un papel fundamental para que estos objetivos sean realizables. Tenemos que pensar en cambiar de antiguos modelos de gestión de transformación energética en nuevos modelos que, gracias a estas innovaciones de estos últimos años, nos permiten hacer de manera masiva identificación de ahorros energéticos en nuestros parques inmobiliarios.
nuestra misión no es otra que contribuir a que los parques inmobiliarios sean más sostenibles y eficientes utilizando esta tecnología que ahora os voy a comentar un poquito, y poner el foco en los datos, en la importancia que los datos hoy en día cobran dentro de nuestras organizaciones y que ya estamos viendo en muchos corporativos donde se está estructurando un departamento liderado por directores de gobierno de datos, ¿no? Y el valor que tenemos y debemos darle a esta nueva tecnología, a esta identificación de numerosos datos, que tenemos muchos más datos de los que a veces pensamos, y automatizar todos estos procesos. En DeepKey estamos ahora monitorizando activos en 27 países. Esto representa más de 1 millón de assets a nivel mundial. Si podéis pasar, por favor. Y representa también pues más de... ¿Podéis pasar, por favor? Perdonad. Más de 200 millones de metros cuadrados de superficie monitorizada a nivel mundial. Esto es gracias al potencial que tenemos ahora, como vengo comentando, de escalar, de identificar y transformar masivamente el real estate, el sector inmobiliario, y hacerlo más sostenible. Os comento, por daros algunas cifras, el 95% del parque inmobiliario actual es un parque viejo, aquí en Europa en concreto. Solo el 1% de este parque se moderniza, es decir, que estas nuevas tecnologías de smart building, etcétera, solo son aplicables a las nuevas construcciones, pero no a esta gran masa existente. Hoy en DeepKey somos 100 empleados, desarrolladores de software, ingenieros especializados en energía, en real estate. Contamos con más de 240 clientes que están ya embarcados en este nuevo tren de transformación digital y transformación energética gracias a la digitalización. Por favor, Nuria. Pasa. Y el patrimonio inmobiliario se sitúa hoy en primera línea del cambio climático. Representa, si puedes continuar, el 40% del consumo mundial de la energía. Esto nos sitúa en el front de emisiones de CO2, representando más del 30% de emisiones de CO2, y un crecimiento proyectado enorme, de más del 50%, debido pues, al crecimiento demográfico. Me gustaría comentar también y compartir con vosotros la regulación europea plantea grandes retos y ciertos desequilibrios normativos entre países, y me gustaría poner como referencia Francia. En Francia se acaba de aprobar la Ley de Transición Energética, donde un apartado de esta ley habla del decreto terciario. Es una revolución, es un proyecto muy ambicioso que obliga en solo 10 años disminuir el consumo energético de los parques inmobiliarios, tanto del sector público como del privado, en un 40%. Tienen 10 años para disminuir un 40% el consumo energético. Esto quiere decir que o se implementan tecnologías, medidas innovadoras, muy innovadoras, o será totalmente inviable llevarlo a cabo. En España tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que abarca de los años del 21 al 30, y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que está en últimas fases burocráticas para entrar en vigor, y que también jugará un papel importante en la parte de disminución de emisiones en el real estate, un poquito menos ambicioso que el francés, pero será también importante, por supuesto. ¿Y cómo se sitúan hoy las empresas? Pues es cierto que de manera, como comentaban también en la mesa anterior, cada vez es más importante, cobra mayor importancia el papel de la sostenibilidad y el papel también medioambiental que juegan las empresas, o sea, cómo se mueven las empresas en este dominio, y es verdad que cada vez hay más iniciativas que vienen muchas veces obligadas por la normativa, pero no siempre. Hay empresas que están avanzando con medidas, la verdad, muy importantes para convertirse en empresas sostenibles, que tengan un impacto sostenible a la par que sigan desarrollando su actividad. Por supuesto, también una parte de inversores, ¿no? Cito en la siguiente slide esta foto de la importancia de seguir esta trayectoria y liderarla por todos los ámbitos de la sociedad.
También hay una repercusión, si queremos, una reputación de la marca en todo esto y tanto los empleados como nosotros, como clientes, como emprendedores, nos damos cuenta de la importancia de gestionar empresas que tengan cada vez más en cuenta la parte de sostenibilidad. Quería compartir con vosotros el ejemplo del CEO de BlackRock, donde ya en el 2018 hablaba de la importancia y de la convicción que tienen y que tenían ya en ese momento de integrar la sostenibilidad y aspectos medioambientales en la valoración de los assets para lograr retornos de inversión más beneficiosos. Esto quiere decir que hay un tractor económico también fundamental para convertir todos nuestros negocios en más sostenibles, ¿no? Que sean más sostenibles. Nuria. Dentro del reporte ESG que tienen ahora las empresas, pues hay una parte medioambiental que cada vez cobra más peso y esto, la única manera que tenemos ahora de poder saber si podemos mejorar o no es basándonos en los datos, es decir, medir qué consumos estamos teniendo a nivel energético, cuál es nuestra emisión, cómo gestionamos los residuos, etcétera, etcétera. Esto hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos hacerlo de manera automática. Nuria, ¿puedes pasar? Los datos, como ya os comentaba, pues es un activo corporativo crítico que cada vez tendrá que cobrar más peso para poder orientar las acciones de sostenibilidad en el buen camino y para hacerlo de manera masiva. Tenemos muchísimos más datos de los que pensamos en todas las actividades de nuestros negocios, en concreto en el real estate. Pues ahora mismo nosotros estamos recopilando de manera automática datos patrimoniales, datos de actividad, datos energéticos, las facturas energéticas de los comercializadores, datos, datos de toda índole que somos capaces de recopilar prácticamente en todos los aspectos de manera automática gracias a la robótica. Y estas soluciones que aportamos permiten automatizar esa recogida, normalizar la información porque muchas veces los datos no son fiables y implementar planes de acción pragmáticos donde podemos identificar no solamente esos ahorros energéticos, sino monitorizar la implementación de ese cambio, ¿no? Es un poco el resumen de lo que estoy comentando. Gracias a los algoritmos, modelos predictivos, somos capaces de realizar todo este proceso de manera automática y estamos convencidos de que es la manera, la herramienta que además tenemos la suerte de tenerla ahora para poder llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París que entró en vigor, como sabéis todos, en noviembre de 2016. Es un poco todo lo que os quería comentar hoy desde nuestra experiencia en el real estate y en las nuevas tecnologías, ¿no? La innovación. Muy bien. Pues muchas gracias, Chana. Muy interesante tu aportación. Poner en valor la importancia de los datos, ¿no? Se dice que los datos son el nuevo oro de este siglo XXI y también se puede utilizar para analizarlos y implementarlos en la responsabilidad social corporativa. Solo destacar un par de cositas. Muy interesante la mención a Larry Flynn, ¿no? El CEO de BlackRock, el mayor inversor de la empresa mayor inversora del mundo, que sigue, cuando hace sus cartas a los CEOs, sigue enfatizando esta necesidad de apostar por la sostenibilidad para las empresas. Y por último, también destacar la importancia de la legislación para que empuje, para que aliente a las empresas y las oriente en la implementación de la innovación. Bien, para acabar, bueno, antes de acabar teníamos algunas preguntas para lanzaros a vosotros. Vamos a lanzar esta y que la conteste el que desee. La pregunta dice: ¿cómo se aplica de manera interna la innovación y las TIC en la estrategia empresarial? ¿Cómo pueden las empresas que empiezan, ¿no?, en este camino de la innovación, cómo pueden gestionar, cómo pueden implementarla de manera interna? Yo creo que confiando... Sí,
Confiando en el personal. Está claro que tú no puedes innovar y no puedes hacer nada si no confías en la gente que tienes. Es esencial. Entonces, hay que ir prueba-error. Los experimentos, evidentemente, con gaseosa, pero hay que ir confiando en el personal y viendo poco a poco. Es la única forma, yo creo, que de implementar cualquier cosa en cualquier empresa, sea innovación o sea lo que sea. Si no confiamos en la gente que tenemos, no vamos absolutamente a ningún sitio. Y luego, por supuesto, hay que darles autonomía para que ellos tengan la capacidad de moverse a su aire con unas ciertas limitaciones lógicas que son, sobre todo, el sentido común. Muy bien. Sí, muchas gracias, Juanma, por tu aportación. Juan Luis mismo, ¿quieres aportar algo en este sentido? Pues yo, de acuerdo con Juanma, lo importante es escuchar. O sea, hasta ahora en muchas empresas tenían la idea de que el jefe era el que pensaba y los demás no tenían nada que aportar. Y eso se ha roto. Cualquiera podemos aportar. Cualquiera puede tener una idea que puede hacer que la empresa cambie el rumbo o mejore internamente. Yo creo que el gran valor de la innovación hoy en día y de entenderlo es hay que escuchar, hay que estar abierto de mente. Cualquier idea puede venir de cualquier sitio, incluso de los competidores. Porque una de las cosas que dentro de la asociación además hemos visto es que colaborando entre empresas que son competidoras entre sí, se ayudan entre ellas a hacer un modelo de negocio más grande. Lo que siempre hemos dicho de que la tarta hay que expandirla. La expansión de la tarta para que todos tengamos un trozo mayor del pastel solamente se hace cuando conseguimos entre todos colaborar. Y sobre todo no perdiendo la dimensión humana. No se trata ya de ganar dinero, se trata de hacer que la sociedad sea mejor. Y mejorando la sociedad, seguro que a las empresas les irá bien, pero sobre todo a las personas nos va a ir mejor. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Sí, es importante, ¿no? Mejorar la sociedad creando este valor compartido y seguramente creando este valor compartido que repercute en la sociedad positivamente a las empresas que forman parte, al fin y al cabo, de la sociedad, también les va a ir mejor. Por último, Chana Muñiz, si quieres añadir alguna cosa. Muchas gracias. Yo añadiría la importancia de escuchar también a los clientes. Muchas veces son ellos los que nos marcan un poco la hoja de ruta para poner la innovación al límite y poder seguir avanzando. Por supuesto, una reflexión también y un plan colaborativo entre todos los actores que formamos parte de las empresas. Y también la parte de dirección, el compromiso de la dirección en liderar y apoyar este desarrollo y estas nuevas innovaciones que estamos haciendo día a día en este tipo de empresas. Muy bien. Muchas gracias, Chana, sí, por ¿no? esta parte de colaborar, que es muy importante también en general, pero también en este caso en la innovación. Antes de acabar, por un lado, me gustaría recordar que mañana, 26 de marzo y el 27 de marzo, hemos organizado unos talleres, diferentes talleres también por la mañana, en la que si no estáis inscritos os podéis inscribir. ¿Vale? Recordar también que creamos el grupo de LinkedIn Semana RSC, a la que todos estáis invitados a uniros para seguir con este trabajo de fomentar e impulsar la responsabilidad social corporativa. Y por último, me gustaría, antes de dar paso a la siguiente mesa, me gustaría si Nuria nos pudiera pasar los resultados de la encuesta. Aquí tenemos el 86% de vosotros habéis creído que la innovación responsable aporta a la empresa un aumento de la calidad y la sostenibilidad, y le sigue la mejora de la imagen y la reputación corporativa. ¿Vale? La pregunta tenía un poquito de trampa porque realmente todas estas respuestas eran correctas. Es decir, la innovación responsable para la empresa aumenta la calidad y la sostenibilidad, favorece la internacionalización, permite anticipar riesgos, favorece la corresponsabilidad y la co-creación a través de la implicación de los grupos de interés. Evidentemente mejora la imagen y la reputación corporativa, la posiciona como una organización que busca la excelencia y abre posibilidades de captación de fondos, ¿no? Lo que comentaba antes Chana Muñiz, esta importancia que le da la Flynn a la implementación de la sostenibilidad y de la innovación.
dicho esto, quería agradecer de nuevo la participación de los ponentes, Juanma Romero, Juan Luis González y Chana Muñiz en esta mesa. Muchas gracias, ha sido muy interesantes vuestras aportaciones. Gracias por estar aquí en la situación en la que nos encontramos y por habernos dado vuestro tiempo. Ingeniería Social somos una consultora experta en temas en responsabilidad social corporativa que desde hace más de 12 años estamos acompañando a muchísimas empresas, ayuntamientos y entidades en avanzar en sus retos de la RSC. Y entre uno de nuestros proyectos tenemos la Academia de RSC, la Academia Experta en Responsabilidad Social Corporativa, que ha formado ya a más de 2.000 personas y que un poco hemos querido compartir, ¿no? También en estos tiempos en el que todos tenemos más tiempo, pues un poco en la línea también de este evento virtual, ¿no? Que hemos hecho con las conferencias, pues compartir este espacio formativo, de llevar nuestra experiencia de consultoría y nuestra experiencia de acompañamiento a la práctica a través de pequeñas cápsulas formativas de 45 minutos que comenzarán mañana y en la que os podéis apuntar, son gratuitas. Y nada, y comentaros también que también hay, solamente también pedir disculpas porque hay algunas organizaciones que también pues se han inscrito muchas personas, a lo mejor mismas cápsulas, y estamos mandando algún correo pues para poderlo acotar un poco más para dar la posibilidad de participar a más empresas. O sea que nada, muchísimas gracias de verdad, de corazón, de parte de todo el equipo de Ingeniería Social y la Asociación Más Responsables por estar aquí, por haber participado de este reto. Y bueno, yo creo que podemos hacernos así un poco global y a todos porque muy bien. Muchísimas gracias y gracias por vuestras felicitaciones que las hemos recibido de una manera continua. Y animaros a seguirnos en las redes, que estaréis al día de cuando vamos subiendo las informaciones, las ponencias, los vídeos y conectaros en el grupo de LinkedIn, que yo creo que será un grupo que nos va a ayudar mucho a poder tener esta parte de networking que tal vez no es tan fácil, ¿no? A través en nuestras casas y a través del ordenador. O sea que muchísimas gracias y buen provecho y nos vamos todos a comer.